Hello there, gente. Acá el Lord J, el primer video oficial del canal. Eh, bueno, estoy un poquito nervioso porque a veces no sé modular un poco las palabras o no sé expresarme cuando hablo, pero le pasa a cualquiera. No es algo solo que me pasa a mí. Y bueno, yo quería arrancar el canal, porque si bien yo ya subí 2 videos en el canal oficialmente, este es el primero que hago después del anuncio. Y no, básicamente quería arrancar hablando de un tema un poco polémico, entre comillas. No, en realidad no es un tema polémico en el sentido de que se habla de un tema político o un tema, no sé, de política de género o esas cosas. No, es polémico a otro nivel, a un nivel reducido a Star Wars, a la saga, a los fans. Y es el tema de... se me ocurrió viendo el canal creo que del Sidari, si no me equivoco, de Sidari, que es un canal. No estoy suscrito, pero vi algunos de sus videos y están muy buenos, están bien hechos. Yo les recomiendo que lo sigan también porque, bueno, está bueno. Pero se me ocurrió la idea, bueno, creo que el último video que él sacó, hasta donde sé, creo que fue hablando justamente de este tema. Y es el tema de los famosos Jedis grises, ¿no? Bueno, ¿qué es el Jedi gris? Bueno, es lo que vamos a tratar. Si es factible, si que existan los Jedi grises en Star Wars, en el universo de Star Wars. Y si no existen, o si es una mala interpretación de un término, entonces, bueno, corregirlo. ¿Y por qué surge esta divergencia? ¿Por qué entre los fans tenemos, no yo, pero algunos tenemos la idea de que existe un individuo de la fuerza que está entre luz y oscuridad? Y también esto trata otros temas como, por ejemplo, bueno, qué es el equilibrio de la fuerza, ¿no? Porque supuestamente los que apoyan la teoría del Jedi gris sustenta que bueno, bastaría con destruir a los Sith y a los Jedi, crear una orden de Jedi grises para garantizar el equilibrio de la fuerza, ¿no? Lo que ellos entienden como equilibrio de la fuerza, ¿no? Y bueno, es lo que voy a tratar hoy, porque es un tema... Me gusta, ¿no? Porque me gusta hablar. Me gusta hablar. Pero aprovechando que todavía faltan 2 días para el estreno del 7º capítulo de Bad Batch, que la review la voy a subir, ojo, tanto en el podcast como en YouTube. O sea, la voy a subir acá en YouTube y en Spotify y en las demás plataformas, así que estén atentos. Ambas van a ser en formato video, por supuesto, pero para quien prefiera una o la otra cosa está perfecto. Y bueno, arrancamos. 3, 2. Muy bien, comencemos por el principio. ¿Qué es el término Jedi gris? ¿Qué significa? ¿Qué representa o qué representaría en el universo de la Guerra de las Galaxias? ¿Qué simboliza? Bueno, según la definición dada por los fans que siguen esta línea de pensamiento, ser un Jedi gris es básicamente ser un individuo que usa la fuerza, pero que está entre el lado luminoso y el lado oscuro. Básicamente vendría a ser, bueno, y según los que apoyan esta teoría, el Jedi gris vendría a ser el verdadero guardián del equilibrio, el verdadero la persona que garantiza, o esta organización que garantiza el verdadero equilibrio de la fuerza. A ver, ¿a qué se refiere con que un Jedi es gris? Se refiere básicamente a que un Jedi puede usar el lado oscuro, obviamente, que puede usar rayos de la fuerza, como el emperador, como Dooku, pero sin corromperse. O sea, que puede seguir usando el poder oscuro para un fin bayón, para un fin altruista, ¿no? Por ejemplo, para matar a un par de criminales que estaban asaltando una aldea. Supuestamente, este Jedi gris podría usar tranquilamente su ira, su furia para matar a esos criminales y no verse corrompido. Básicamente esa es
bueno, es la definición de lo que es un Jedi gris, que tampoco es tan difícil saber, porque justamente el término gris ya el título te dice, bueno, básicamente esto no es ni completamente blanco ni completamente oscuro, ¿no? O sea, el título ya de por sí te espolea, entre comillas, de qué simboliza ser un Jedi gris, un Jedi gris en Star Wars, ¿no? Pero es realmente así, o sea, realmente tenemos... Ahora, esta es la definición del que dan los fans, ¿no? Los fans que siguen que apoyan la existencia de los Jedi grises en el universo de Star Wars, ¿no? Por supuesto. Pero, a ver, seamos más sinceros. ¿Realmente hay un comunicado oficial de Lucasfilm o de uno de los que estén a cargo de la continuidad de Star Wars actualmente que te digan, sí, existen los Jedi grises, existe esta posibilidad de equilibrio? La verdad es no. De hecho, creo que hubo una vez que un usuario le preguntó, esto lo mostró más en profundidad Sidari en su video, pero básicamente hay como una especie de captura de pantalla que te muestra, bueno, un chat que tenía un fan que le preguntaba a uno de este grupo, ¿no? de guionistas, no, de encargados de mantener la continuidad interna de la saga. Se le preguntó si existía esta posibilidad de Jedi gris, si realmente, por ejemplo, personajes como Ahsoka Tano, al no ser Jedi, pero no haber caído al lado oscuro, simbolizaba que realmente había esta línea gris de la fuerza. Y este hombre le dijo, no me acuerdo el nombre, pero básicamente le dijo, no, eso no existe dentro de Star Wars, ni tampoco en la continuidad de leyendas. Eso es muy importante, lo claro. O sea, entonces, ¿por qué existe ahora bien, analicemos de vuelta. ¿Existe el término Jedi gris en el universo de Star Wars? La verdad es que existía el término, pero ya no. Me explico. Obviamente todos sabemos que a partir del 2012 la compañía, ¿no? Lucasfilm, y por lo tanto la continuidad de la saga dejaba de estar en manos de George Lucas o de sus productores y pasaba a estar a cargo de Disney, ¿no? Porque Lucasfilm pasó a ser justamente esta rama de este gran pulpo que era la compañía de Walt Disney. Y bueno, básicamente 2 años después de la compra, básicamente todo lo que era canon, sacando las películas y la serie de Clone Wars, pasó a ser no canon, pasó a ser lo que hoy llamamos Legends o leyendas. Y bueno, en el universo de Legends existía el término Jedi gris, pero era completamente distinto al término que plantean los fans, o muchos fans. ¿Por qué? Porque el término Jedi gris no hacía referencia a que era un usuario de la fuerza que usaba ambos lados, sino que hacía referencia a una divergencia dentro de la Orden Jedi. Ojo, y según este pensamiento, ¿no? ¿Qué es ser un Jedi gris? Un Jedi gris es un caballero Jedi, así tranquilo, que está alineado con el lado luminoso de la fuerza, es decir, que no usa el lado oscuro, no usa sus emociones oscuras, sus sentimientos negativos para sus poderes en la fuerza. Eso no lo usa, pero no sigue el dogma o no está de acuerdo con el Alto Consejo. Muy importante esto. ¿Por qué aclaro esta parte? Porque, por ejemplo, en el cómic, en los cómics que hablan, por ejemplo, de la guerra hiperespacial Stark, hay una conversación muy curiosa que tienen el maestro Plo Koon. Bueno, en ese momento no era maestro todavía, pero ya era un caballero. Y bueno, básicamente está hablando con su propio maestro, ¿no? Con un Jedi Wookiee llamado Tivoca. Tivoca era parte del Alto Consejo Jedi. Todo esto leyendas, ¿no? Aclaración. Y bueno, están hablando, sí, de quién debería tomar el lugar del consejo. Y bueno, Plo Koon en ese momento recomienda a su amigo Qui-Gon Jinn. Recordemos que en este momento, en esta línea de tiempo, en este momento, Qui-Gon todavía no murió en la U, falta todavía un par de años. Y Tivoca se niega, aclamando que hay rumores que dicen que Qui-Gon es un Jedi gris, y un Jedi gris no puede formar parte del consejo. Ahora, ¿por qué dice que un Jedi gris no puede formar parte del consejo? Porque justamente un Jedi gris sigue el bien, o sea, está alineado con el lado luminoso, pero no está muy de acuerdo con el dogma Jedi o con algunos, o como se dice, o con el código Jedi, básicamente, y prefiere seguir su propio camino. Ojo, no usa el lado oscuro, pero prefiere seguir su propio camino.
eso va, si hacemos esta definición en el nuevo canon, Qui-Gon, bueno, ¿quién más? Qui-Gon, Quinlan Vos, hasta la propia Ahsoka, bien podrían ser catalogados Jedi grises. Obviamente el término ya no existe en el canon, pero si lo queremos ver desde esta lupa, ¿no? Desde esta lupa, bueno, desde anteojo, desde este lente, podríamos decir que Ahsoka efectivamente es una Jedi gris, que Qui-Gon efectivamente es un Jedi gris porque no sigue el consejo, pero no cae al lado oscuro. Ahora bien, si el tema ya está esclarado, ¿no? Si el tema ya está zanjado, por así decirlo, entonces ¿por qué sigue esta movida de no? Porque el Jedi gris representa ambos lados, ese es el equilibrio. Bueno, hay que para entender bien este tema hay que retroceder un par de años. Y cuando me refiero a un par de años hay que retroceder varias décadas, más o menos a mayo del 77, cuando se estrenó la primera película de Star Wars. ¿Por qué? Primero porque es la primera película, o sea, es la que da arranque a toda la saga, que más tarde van a ser películas, series, cómics, novelas. Pero también porque es la primera vez que vemos que es la fuerza, que es un Jedi, que es no es un Sith, no, pero que es el lado oscuro. Y esto es muy importante porque cuando en los tiempos de la trilogía original no se hablaba del lado luminoso o lado oscuro, se hablaba de la fuerza, este campo de energía que une todos los seres vivos, que mantiene la galaxia en armonía, que la une, que la mantiene estable, y que los Jedi tienen acceso a este poder invisible y omnipotente. Y por otro lado está el lado oscuro. El lado oscuro es básicamente una perversión del uso de la fuerza. Es justamente, en vez de unirse al todo el cosmos, vos querés que el cosmos se una a vos. O sea, como que te centrás en vos mismo. Y justamente es un egoísmo extremo, ¿no? Básicamente que se contrapone con el altruismo que tenían, por ejemplo, el viejo Ben Kenobi o Yoda, ¿no? Que son personajes que en todo momento están dispuestos a sacrificar todo para lograr sus objetivos. De hecho, Obi-Wan muere para que Luke y Leia puedan escapar, ¿no? De la Estrella de la Muerte y así a largo plazo derrotar al Imperio. O sea que todo a lo contrario a Vader o al propio Emperador, ¿no? Porque el Emperador de hecho es tan egoísta que está dispuesto a matar a Vader para poner a Luke en su lugar. O sea, y eso es básicamente el pensamiento el enfrentamiento no es entre el lado luminoso y el lado oscuro. El enfrentamiento es entre la fuerza y el lado oscuro. Ojo, ¿qué pasa? Que cuando llega las precuelas, ¿no? 99, 2002, 2005, mucha gente como quedó insatisfecha. Y no lo digo porque hay gente que criticó un poco demasiado las precuelas, no sé, algunas actuaciones, que la verdad cuando uno ve las precuelas, la actuación de Hayden no es tan molesta. Hay momentos en los que hace una excelente actuación, demostración de Anakin, así que ese tema polémico no lo toco, pero aclaro por las dudas cuál es mi opinión. Sino que también, ¿qué pasa? Cuando uno veía de ver la trilogía original, uno veía, bueno, los Jedi son la fuerza de bien, son superhéroes, son, no sé, son el Capitán América en el espacio, pero con magia y con un sable de luz, ¿no? O sea, son... ¿Qué pasa? Cuando uno ve la inspiración que tuvo George Lucas de los... ¿cómo se dice? De los Jedi, uno puede encontrar que son una mezcla de monjes budistas, de samuráis y de caballeros templarios, ¿no? Unir esas tres cosas con una pizca de fantasía y ciencia ficción y ahí tenés a los caballeros Jedi, ¿no? Y claro, según esta versión, podríamos decir que los Jedi son como guerreros que siguen una misma filosofía, que usan espadas láser, que están en comunión con la fuerza, y si bien forman parte de la Orden Jedi, no tenían, o en ese momento no se veía que tenían una estructura organizada. Y por eso la famosa cacería a la que hace referencia Obi-Wan en el episodio 4 vendría a ser como una cacería mucho más gradual. No es que en un momento dado reunieron a todos los Jedi y pum, lo mataron y quedaron muy pocos sobrevivientes. No, sino que básicamente cae la República, viene el Imperio y bueno, el Imperio fue rastreando todos los planetas, cazando todos los Jedi hasta que solamente quedó Obi-Wan y Yoda, ¿no? Eso es lo que se piensa cuando uno ve solo la trilogía original, ¿no? ¿Qué pasa? Llegan las precuelas y uno nota que esto cambia radicalmente, porque los Jedi ya no son guerreros
solitarios que vagan por la galaxia haciendo bien, sino que ellos son parte de una orden monástica que tienen a un consejo de maestros que está a cargo del resto de la orden, sean tanto iniciados, padawans, caballeros maestros, todos le deben obediencia a este consejo, formado por 12 maestros, si no me equivoco, y también respetando el código Jedi, ¿no? Que después no tengo... No voy a explicar bien qué significa el código, pero básicamente es como la línea de conducta que debería seguir todo Jedi, ¿no? Y es que esto cambia radicalmente porque uno ve básicamente que el Jedi ordinario prácticamente no tenía juicio propio. Siempre tenía que confiar en el consejo, en los maestros, en el código, incluso si el propio código le prohibía interferir en algunas cosas o en algunas situaciones. Y después está el tema de la República. De cómo la República tenía cierta autoridad sobre el Consejo y por lo tanto sobre el resto de la Orden, sobre cómo la Orden dependía mucho de la República para la toma de decisiones. Tanto así que si la República le decía no pueden interferir en Naboo, la Orden, por más que los Jedi sabían que estaba mal, no podían hacer nada, ¿no? O sea, básicamente los Jedi no eran lo que los fans pensábamos, ¿no? Básicamente no son los héroes perfectos que todos creíamos que eran, sino que son básicamente personas muy cerradas, muy frías de hecho, o sea, hasta el punto de que yo diría que más frías que los propios Sith, ¿no? Que los Sith no tienen ningún remordimiento al matar a millones de personas, por ejemplo, pero por otro lado los Jedi, aunque no, obviamente un Jedi por moral no puede apoyar un genocidio, pero sí puede tolerarlo, o al menos no lo va a tolerar si la República dice que no pueden hacer nada, ¿no? O sea, no están de acuerdo con un genocidio, pero tampoco pueden hacer algo para evitarlo, o sea, y hasta este punto el máximo exponente de esta decadencia Jedi es justamente el Consejo Jedi y específicamente hablando ya Mace Windu o Ki-Adi-Mundi, ¿no? Que estos maestros que se están distanciados tanto del verdadero camino que prácticamente ya no sienten nada, ¿no? Son tan Sith excepto en su uso de la fuerza, ¿no? Lo cual es muy curioso, ¿no? Y bueno, ¿y por qué estoy explicando todo esto? Porque ¿qué pasa? Cuando uno termina de ver las precuelas y vuelve a ver la trilogía original y está todo el tema de la profecía del elegido, ¿no? ¿Qué significa traer equilibrio a la fuerza? O sea, cuando uno piensa en equilibrio, uno piensa en esto. O sea, que dos fuerzas contrarias estén en equilibrio, ¿no? Que ninguna sobrepasa a la otra, ¿no? Pero eso no siempre aplica literalmente, ¿no? A veces que haya equilibrio no significa que, por ejemplo, que los terroristas tengan igual capacidad de armamento o de movilidad que el ejército estadounidense. Nadie estaría de acuerdo en que haya ese tipo de equilibrio, o que haya dictadores que tengan acceso a cierto armamento que podría desafiar a las grandes potencias, ¿no? O sea, nadie estaría a favor de eso. Ojo, no estoy defendiendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos se mandó un montón de quilombo, sobre todo en Irak, en Vietnam, ¿no? Y por eso justamente tenemos la fuerza contraria a Estados Unidos, que vendría a ser, en ese momento era la Unión Soviética y Rusia, ¿no? Aunque obviamente tampoco podemos glorificar a Rusia por, bueno, todos sabemos lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es un desastre a niveles a niveles altísimos, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, lo que le están haciendo a Ucrania, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si existiera un verdadero equilibrio entre Rusia y Estados Unidos, básicamente sería, Estados Unidos podría haberse quedado tranquilamente con Irak y Rusia total invadía Ucrania también y no pasaba nada. Y no, todos estamos de acuerdo en que eso no es un buen equilibrio, ¿viste? O sea, eso no es. Del mismo modo, el equilibrio de la fuerza no significa que la oscuridad equipara a la luz o que la luz no opaque la oscuridad. Esa es una malinterpretación del término balance o equilibrio, ¿no? Porque de hecho es que la verdad no sabemos qué es el balance de la fuerza. A ver, yo creo que, en la oscuridad residen todos los seres vivos, porque por algo tenemos miedo, ira, odio.
Pero, o sea, la clave para estar en equilibrio es aceptar estos sentimientos como cosas naturales que vas a tener tarde o temprano y no opacarlos, pero tampoco dejar que estos sentimientos rijan tu vida. O sea, dirijan tu vida, lo cual es importante. Los Sith se guían por completo por estas emociones, ¿no? De hecho, este miedo constante de ser reemplazado por su maestro o aprendiz, dependiendo del caso, esta ira de no poder superar al maestro o de no poder lograr tus objetivos, este odio hacia vos mismo y hacia el resto de las personas que te rodean. Bueno, eso define a los Sith. Los Sith es ese tipo de vida, ¿no? Y por otro lado tenemos a los Jedi, que los Jedi dicen... Los Jedi de las precuelas, ¿no? Son Jedi que dicen, no, miedo, ira, odio son imperfecciones del ser humano, o bueno, de los seres vivos, y no existen realmente, son cosas que... imperfecciones. Y claro, y si vos ves, claro, y vos te das cuenta que ahí hay problemas, porque obviamente si vos ves a una Padawan, ¿no? Que está pasando sus pruebas y sufre un episodio traumático, obviamente ella va a estar con mucho miedo, va a estar con ira por no haber completado su objetivo. Y claro, ¿qué le vas a decir? No, que tenés que dejarlo ir. No te preocupes, ya te va a pasar. No, esa no es la clave, porque obviamente la verdadera enseñanza debería ser que yo te entiendo, estás asustada, no es malo sentir miedo, pero nunca dejes que este te controle. Ahí está la clave, ese es el verdadero equilibrio, no que haya un equilibrio verdadero entre luz y oscuridad, sino que defiendas la luz, o sea, siempre defiendas la luz, pero no reniegues de tu propia oscuridad. Esa es la clave. Ojo, no que uses tu oscuridad, ojo, sino aceptarla. Entender que para bien o para mal vas a tener una voz en tu cabeza que te va a decir que hagas cosas malas, y vos simplemente tenés que escucharla y hacer oídos sordos, punto. Esa es la clave. Si no, mire, por ejemplo, para citar un ejemplo, ¿no? El arco de Yoda en The Clone Wars, ¿no? Cuando Yoda recibe escucha la voz de Qui-Gon Jinn, y la voz de Qui-Gon Jinn lo guía como a este manantial de la fuerza cósmica, ¿no? Se encuentra como con estos seres, ¿no? Con estas sacerdotisas que le dicen que le van a enseñar el secreto de la inmortalidad, la clave para ser un fantasma de la fuerza. Pero bueno, primero tiene que pasar un par de pruebas. Claro, una de esas verdaderas pruebas es aceptar la oscuridad en uno mismo para poder destruirla. Porque si vos no, lo que dicen estos seres es que vos tenés que, es que hay la sacerdotisa cuando le habla a Yoda le dice, tú no puedes destruir a la bestia es el lado oscuro, o tu ser oscuro. Tú no puedes destruir al lado oscuro porque tú no puedes destruir a la bestia porque la bestia eres tú. Porque tú eres la bestia y renegar su existencia solo le da más poder. Es importante, porque eso quiere decir que cada vez que vos tapás tu miedo, tapás tu odio, en lugar de eliminarlo, simplemente lo escondés. Pero tarde o temprano no te da la cabeza y te vas explotando. Metafóricamente hablando. Y por eso es lo que le pasó, por ejemplo, al propio Anakin. Los Jedi no leyeron el entrenamiento o la capacitación que habría necesitado. O sea, él necesitaba de ayuda, él necesitaba de ser acompañado por un padre, por una figura paterna, por alguien que le ayudara a aceptar sus sentimientos, a abrazarlos y siempre y cuando estos no lo consumieran. Pero al final lo único que dijo es que tener miedo, tener apegos es algo malo, que tener sentimientos es algo malo. Y claro, todo eso lo tapó también su matrimonio con Padme, se lo ocultó tanto a Obi-Wan como a Ahsoka. Si bien hay rumores de que Ahsoka sospechaba que había algo entre los dos, esto está más como... Es más como... Bueno, se da a entender, pero no es que Ahsoka dijo de su voz, yo sé que tú estás enamorado. No, nunca dijo eso, se da a entender. Pero tanto sí que de hecho Anakin ni confía ni en Obi-Wan ni en Ahsoka, ¿no? Que eran sus personas más cercanas dentro de la orden, y él les confiaba todo menos esa parte de su vida, ¿no? ¿Y qué pasó? Que pasó
pasó lo de Ahsoka. Ahsoka se marchó. Obi-Wan estaba en el consejo, así que Anakin no podía hablar con él porque no confiaba, básicamente, para hablar con él de estas cosas. Y bueno, pasó lo peor, ¿no? Llegó las premoniciones de Padme. Obi-Wan estaba lejos, así que no podía hablar con él de ninguna manera. Y bueno, justo llega Darth Sidious. Darth Sidious le promete la vida eterna para Padme. Bueno, salvar la vida de Padme. Y bueno, ahí explota Anakin y ahí es cuando surge Darth Vader, ¿no? Por eso, y así básicamente, ¿no? O sea, que la clave está en aceptar estos sentimientos como parte de uno mismo, pero no dejar que te controlen. Esa es la verdadera clave, el verdadero equilibrio, entre comillas, porque no es un equilibrio entre luz y oscuridad, sino que es un equilibrio más emocional que espiritual, diría. Claro, el verdadero equilibrio es la destrucción de la oscuridad, pero no la destrucción de las emociones negativas, no la destrucción del miedo, sino la corrupción de ese extremismo, ¿no? De esa cultura egoísta que son los Sith. Porque los Sith básicamente representan lo peor de los seres humanos, ¿no? De los seres vivos inteligentes, ¿no? O sea, representa eso de básicamente... representa básicamente el egoísmo extremo, representa sobre todo el egoísmo y también el miedo, porque los Sith por ahí fueran muy poderosos, fueran muy tiranos, pero siempre tenían este miedo en su interior que los carcomía una y otra vez, y es que alguien me va a quitar esto. O sea, si tengo estas cosas, alguien me las va a querer quitar, ya sea mi maestro, sea mi aprendiz, sea mi lugarteniente, o sea, alguien me lo va a quitar, y viven con este miedo toda su vida. El emperador Palpatine, el Sith por excelencia, estaba consumido por el miedo. Estaba consumido porque Vader lo reemplazara o porque Luke lo reemplazara, porque para mí justamente esa es la clave, ¿no? También el hecho de que Palpatine no entrenara tan bien a Maul o a Vader, ¿no? Porque bueno, Dooku no cuenta porque Dooku ya estaba entrenado en la fuerza. Pero básicamente eso, ¿no? De que le tenía tanto miedo a que alguien lo reemplazara, ¿no? Que básicamente lo que hizo fue entrenar, o sea, mantener a Maul ignorante de muchas de las cosas de la fuerza, del lado oscuro, y también mantener a Vader ignorante, porque recordemos que Palpatine le prometió la vida eterna, básicamente, y no fue hasta más o menos los tiempos de la trilogía original, después de episodio 5, cuando Vader descubre que ya Palpatine ya estaba en Exegol, que Palpatine ya estaba trabajando para alcanzar la vida eterna. De hecho, ya había descubierto el secreto. Palpatine siempre supo el secreto de la inmortalidad. El tema es que nunca pensé en compartirlo con Vader. O sea, ese egoísmo extremo, porque si bien el emperador se muestra, y esto es algo muy importante, porque los Sith, obviamente, cuando vos los ves, ya sea Darth Reva, Darth Malgus o Vader o Plagueis, incluso Palpatine, vos cuando lo ves, vos ves figuras son figuras, viste, atemorizantes, son figuras que vos lo ves y te dan ganas de salir corriendo, de querer soltar tu arma o no soltarla porque no sabes qué te van a hacer, de inclinar la cabeza. O sea, son presencias que de afuera parecen atemorizantes, pero la verdad es que cuando uno mira en su interior o puede percibir esto de la fuerza, ve que hay un miedo enorme, esta gran masa que es el miedo a que alguien me derrote, que alguien me reemplace, el miedo a ya no ser relevante en la galaxia. O sea, los Sith hasta cierto punto son personajes muy trágicos, porque están constantemente consumidos por este miedo. Y ese miedo lleva a la ira de no poder superar este miedo, y la ira lleva al odio, a odiar, o sea, porque este miedo a las cosas tarde o temprano también se convierte en odio, ¿no? El miedo de que alguien me reemplace lleva a odiar a todos mis, no sé, por ejemplo, a todos mis subalternos, o a esta persona en particular, porque no sé, porque resaltó en algo mejor que yo. No sé, pero eso es el camino Sith, y es un camino trágico. No por algo todos los Sith terminaron mal. O sea, ninguno logró sus objetivos. Pensemos por ejemplo, salvo Darth Bane, que sí logró sus objetivos, que fue crear la regla de 2 y la supervivencia de la orden Sith. Salvo ese caso, todos los Sith terminaron su vida de manera trágica. Plagueis murió dormido. Maul murió carcomido por la ira en Tatooine.
Dooku murió decapitado. Palpatine, bueno, ni hablar de Palpatine, ¿no? Palpatine terminó desintegrado por su propia nieta, ¿no? O sea, sin poder lograr su objetivo de la vida eterna. El único Sith que logró salvarse, irónicamente, es Vader, porque Vader se salvó negando el lado oscuro, o sea, lo que es muy... lo que añade mucho más tema mucho más poético, ¿no? Que justamente la clave para destruir el miedo no es ocultarlo o intentar destruirlo de maneras externas, sino exterminándolo de maneras internas, ¿no? Que es que no es... La clave no es destruir el miedo, sino que es aceptarlo. Vader aceptó que no iba a poder estar vivo para ver a su hijo a su lado. Tenía miedo, pero sabía que valía la pena salvarlo, y por eso se volteó contra el emperador sabiendo que tenía 0 chances de ganar o de salir con vida al menos, y aún así lo hizo, ¿no? Yo creo que esa es como la clave. Por eso el término Jedi gris no existe, no existe una persona que puede usar el lado oscuro y aún así no ser corrompido, ¿no? Y si alguien usa el lado oscuro una vez y no cae, bueno, solamente postergó lo inevitable, ¿no? Veamos a Anakin. Anakin usó por primera vez el lado oscuro en episodio 2 y después, 3 años después, cayó al lado oscuro definitivamente. O sea, por eso esta no mentira porque sonó feo, pero esta fantasía de los fans de ver un Jedi con un sable azul usando rayos de la fuerza es imposible, o sea, aunque hayamos visto cosas increíbles en el universo de Star Wars, esa fantasía en particular es imposible de alcanzar porque simplemente no existe. Y bueno, este término surge básicamente porque estamos disconformes por cómo funcionaba la Orden Jedi, ¿no? Que es una orden que negaba los sentimientos, que negaba las emociones, mientras que justamente los Sith, ¿cómo decirlo? Los Sith justamente corrompían los sentimientos. Los usaban, pero los corrompían. Lo cual es lo que es peor, ¿no? Que negarlos. Pero es igual, ¿no? Te lleva al mismo camino. Pero a ver, por ejemplo, cuando uno dice que ser Jedi, que Ahsoka o Qui-Gon son Jedi grises, se equivocan. Porque no es que son Jedi que negaban la voluntad del Consejo Jedi, pero no negaban la voluntad de la Fuerza, que es lo que importaba. Qui-Gon busca entrenar a Anakin porque sabe que esa es la voluntad de la Fuerza, porque la Fuerza lo guió hasta ahí, para recoger a Anakin y cambiar el curso de la galaxia. El Consejo no veía esto. El Consejo se había quedado demasiado atrás en esto. Ya no escuchaba la voluntad de la Fuerza, ya no se dejaban guiar por sus instintos. Y de hecho, porque esto es algo un poco irónico, ¿no? Porque decía, bueno, buscamos amar sin ser egoístas, buscamos amar a todos. Es algo irónico que busquen amar a todos, o que buscaran amar a todos sin tener como una preferencia hacia una persona o sea un grupo de personas, y aún así permitían que la República cometiera atrocidades, ¿no? O permitían la corrupción en el Senado. O también permitieron que la República los usara como generales y comandantes, ¿no? O sea, toleraron muchas cosas los Jedi de las precuelas, ¿no? Y justamente el camino que siguen Qui-Gon Jinn, Ahsoka, el viejo Ben Kenobi, ¿no? Hasta cierto punto, Kanan Jarrus y el propio Luke, ese es el verdadero camino Jedi. Lo que los fans definen como el camino del Jedi gris, en realidad es el verdadero camino Jedi. No existe el término Jedi gris, pero ¿a qué me refiero? Que es el verdadero camino Jedi es seguir la luz, seguir la voluntad de la Fuerza, pero aún así tener emociones, vivir la vida con emociones, gozar esas emociones, porque las emociones son una parte vital para la vida de un ser pensante, pero nunca permitir que estas emociones te controlen. O sea, por ejemplo, un Jedi de este camino, de este verdadero camino, podía tener familia, podía tener hijos, siempre y cuando en su cabeza supiera que tarde o temprano los tenía que dejar ir, porque no iba a estar con ellos todo el tiempo. Por eso, esto mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, Qui-Gon en su juventud se enamoró de una persona fuera de la Orden. En la novela Maestro y Aprendiz se explica, ¿no? Justamente que Qui-Gon
¿cómo decirlo? Que Qui-Gon se había enamorado de una mujer fuera de la orden, que se amaron mucho, que la relación fue muy seria. Tanto así que Qui-Gon estuvo a punto de dejar la orden, y él la amaba, y claro, al final decidió seguir siendo Jedi porque veía que la voluntad de la fuerza era que él siguiera en el camino Jedi. Y bueno, en lugar de caer en malos términos o de mirar al pasado sin remordimientos como hizo o intentó hacer en su momento Obi-Wan con Satine, lo que hizo Qui-Gon fue terminar en buenos términos la relación. Y al final ella, para que él lo recordara, le regaló una gema, si no me equivoco, hecha Mustafar. Y bueno, él conservó esa gema toda su vida, hasta que después, 8 años antes de las precuelas, decidió regalársela a unos contrabandistas para que ellos pudieran vender esa gema y tener una mejor vida fuera del crimen, ¿no? O sea, que si bien, Qui-Gon, si bien siguió su camino, nunca renegó del amor que tuvo, ¿no? O sea, lo cual esta experiencia hubiera sido muy positiva para Anakin en su momento, ¿no? Y este es el verdadero camino Jedi, ¿no? Lo mismo pasa con Ahsoka, ¿no? Como Ahsoka, básicamente, en lugar de cortar los apegos así, ¿cómo decirlo? Sin mirar para atrás y no sé, volverse una Jedi, justamente decide oponerse a eso, decide formar su propio camino, ¿no? La razón por la que Ahsoka deja la orden por la decepción que sufre, ¿no? Porque Ahsoka, al igual que Anakin, era alguien una persona muy cercana a las emociones, ¿no? Tenía una relación muy cercana con Barris, tenía una relación muy estrecha con los iniciados, ¿no? Tenía también un poco de tenía también miradas con Luz Bonteri, ¿no? Que si bien Ahsoka nunca se enamoró por completo de él, siempre lo vio como un gran amigo, su propio maestro, ¿no? Anakin. O sea, todo esto para Ahsoka eran apegos hasta cierto punto, y aún así, a pesar de tener estos apegos, podía seguir sirviendo tranquilamente al lado luminoso, y eso hizo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa cuando se entera de que el Consejo, no, a pesar de que no había ninguna prueba contundente contra ella, la decidieron expulsar de la orden, cuando solo antes su maestro, por iniciativa propia, logró salvarla, que la propia persona que la había traicionado era su propia amiga? Eso genera las dudas en Ahsoka, no en el lado luminoso, sino, o sea, ella no genera dudas, o sea, no nacen dudas sobre el camino a la luz, sino sobre el camino que está tomando la orden en ese momento. Por eso es que Ahsoka, a pesar de todo, decide tomar su propio camino, y no es que corta lazos por completo con Anakin o con todos estos apegos que ella tenía en la orden. Si bien ella deja de estar, obviamente, físicamente del templo, ya no está en el templo, ya no ve más a Anakin, ya no ve más a los iniciados, Ahsoka, espiritualmente o mentalmente, nunca los dejó ir realmente. Si bien los dejó ir, mentalmente nunca los dejó ir, porque siempre vivían dentro de ella, ¿no? Esas buenas experiencias que tuvo. Irónicamente, ella, a ver, me explico, ella los dejó ir, pero nunca abandonó esos buenos momentos que ella tuvo al lado de estos apegos, ¿no? Al lado de estas personas. Y ese es el verdadero camino Jedi, que es mirar adelante, o sea, mirar hacia el futuro, pero no pierdas de vista el presente, ni tampoco olvides por completo el pasado. Hay que alcanzar un equilibrio entre estas cosas, ¿no? Y claro, justamente después cae la orden, cae la orden Jedi, cae la República, los clones la traicionan. Incluso en esos momentos, a pesar de que ella sabe de que la nave va a caer y que se van a morir todos de igual manera, aunque la maten o no la maten, ella decide no matarlos, porque sabe que están mal, porque están siendo manipulados, que
que así no son ellos. O sea, es algo irónico porque nunca. Esta es como la prueba contundente de que tener apegos no es un camino hacia el lado oscuro necesariamente. A veces incluso puede ser un camino hacia el lado luminoso. Como lo terminó demostrando el propio Vader en el regreso de Jedi. O sea, así. Y bueno, ya son 40 minutos hablando de estos temas, pero bueno, ya estamos, así estamos. Y bueno, saludos a todos. Este fue el Lord J y nos despedimos. Que la fuerza os acompañe. Adiós.